Hola, soy María Almero, de la Falla Ingeniero José Sierra Pío 9. Soy maestra de educación infantil, también tengo un máster de educación especial en pedagogía terapéutica. Tengo 24 años. Como maestra de educación infantil creo que es importante trabajar desde la educación la cultura valenciana y enseñar y inculcar a los niños el amor por nuestra fiesta y por la cultura. Al escuchar mi nombre en la preselección, la verdad es que no me lo esperaba, fue toda una sorpresa. Fue una alegría escuchar mi nombre la primera y la verdad es que muy emocionante y muy bonito. Los actos que más me han gustado han sido la exaltación y la ofrenda, aunque tengo especial cariño por la proclamación de mi falla. Mi falla se diferencia en que es una falla muy pequeñita, muy humilde, muy familiar y siempre acogemos a todo el mundo, entonces somos todos una familia. Pues el artista fallero que más me gusta ha sido Raúl Martínez, Chucky, porque ha sido el que ha creado mi falla, el que ha hecho el monumento que ha marcado mi año, pero en especial creo que también me han gustado mucho Paco Torres y Pere Baena. En cuanto a indumentaria valenciana, creo que es un arte para nuestra cultura. Tengo la suerte de que tengo a mi tía, que es indumentarista y me ha hecho todos los trajes desde que nací. Entonces me ha hecho este año 2 trajes y aparte Serranina Balón también me ha hecho el traje oficial, un color Atlantis y me lo ha hecho Serranina Balón. Pues tengo una fallera mayor de Valencia referente que es Marina Civera, de Fallera Mayor de Valencia del 2019. Aunque estaréis acostumbrados, creo que fue una fallera mayor que marcó un antes y un después en la cultura de Valencia y en las fallas. Creo que fue una persona súper carismática, cercana, sencilla y transparente y creo que es lo que tiene que tener una fallera mayor de Valencia. Me gustaría ser la fallera mayor de Valencia porque creo que tengo las características que podrían acercarme a todos los falleros y falleras. Creo que soy una persona muy carismática y simpática y creo que eso también acercaría mucho a nuestra cultura, a todos los falleros y falleras y a los que no lo son también. Y creo que soy una persona con mucho saber estar y mucha paciencia y creo que eso también puede crear esa cercanía y esa adecuarme a cada momento y a cada acto.